jóvenes. Esta semana vamos a tratar el tema 13. Panorama general del reinado de Alfonso XIII, intentos de modernización, regeneracionismo y crisis socioeconómicas, 1902-1923. 1. Introducción. Durante el primer tercio del siglo XX se acentuó la crisis del sistema político de la Restauración. Su naturaleza orgánica no respondía ya a las demandas de la sociedad española, que había registrado profundos cambios producidos por el proceso industrializador y la creciente urbanización. La crisis de 1898 impulsó los deseos de cambios en el sistema político. Lo intentaron los líderes políticos de los partidarios dinásticos como Maura y Canalejas, pero el corto alcance de las reformas no fue suficiente para impedir que el sistema se fuera hundiendo poco a poco. Cabe destacar, y esto es muy importante, el protagonismo político de Alfonso XIII. Su espíritu castrense le inclinaba a favorecer al ejército siempre que existía un conflicto entre el poder civil y el poder militar. Por este motivo, la oposición al sistema derivó en gran medida en un rechazo a su persona, que acabaría arrastrando en su caída a la propia institución monárquica. El periodo 1917-1923 marcó la crisis definitiva de la Restauración. Descontento social desencadenó la crisis general de 1917. Fue una triple crisis: militar, política y social, que incidió decisivamente en la descomposición del sistema de la Restauración. La crisis militar empezó cuando el ejército, un poder básico para el mantenimiento de la monarquía, empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida política. La agudización de la conflictividad social y los problemas coloniales en Marruecos provocaron una gran inestabilidad política y crearon un clima favorable al golpe de Estado del general Primo de Rivera. Dos. Desarrollo. Intentos de modernización y regeneracionismo y crisis económica. A comienzos del siglo XX, el sistema político de la Restauración, sustentado en la Constitución de 1876, con un sistema de gobierno basado en la monarquía liberal, pero no democrática, y el turno de partidos dinásticos, estaba en decadencia. El carácter oligárquico y las prácticas caciquiles de los conservadores y liberales fue ampliamente cuestionado por el regeneracionismo, que propuso la modernización política, social y económica de España. Nacido a finales del siglo XIX, permaneció vigente durante las primeras décadas del siglo XX e inspiró a toda una generación de políticos y pensadores de distintas tendencias. El regeneracionismo tuvo varias vertientes: social, económica, intelectual, literaria y política. El regeneracionismo social y económico aglutinaba el malestar de las clases productoras, pequeños y medianos empresarios de todos los sectores económicos que no se sentían representados en el régimen de la Restauración. El ideólogo de esta vertiente del regeneracionismo fue Joaquín Costa. Costa censuró el sistema político y el falseamiento de la democracia y propuso una serie de reformas económicas y educativas que se resumen en el lema de despensa y escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid, que propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar la economía y la sociedad y alfabetizar la población. También defendía la necesidad de organizar los sectores productivos de la vida española al margen del turno dinástico, con nuevos planteamientos que incluyesen el desmantelamiento del sistema caciquil y la transparencia electoral. Posteriormente, Costa se inclinó hacia el republicanismo. El revisionismo político. Esta corriente de pensamiento empleó argumentos regeneracionistas para dar un nuevo impulso a la política de la Restauración. Los primeros en adoptar estos puntos de vista fueron políticos conservadores, liderados por Francisco Silvela, que cuando presidió el gobierno anunció su propósito de emprender reformas radicales y una verdadera revolución desde arriba. Para ello creó nuevos ministerios que encarnaban las reivindicaciones del regeneracionismo, el de instrucción pública, equivalente al de educación, y el de agricultura. Se aprobó una legislación social que reguló los accidentes laborales y el trabajo de mujeres y niños. La teoría política de Silvela fue continuada
por Antonio Maura, que personificó la renovación del Partido Conservador a comienzos del siglo XX. Los políticos de izquierda liberal también adoptaron el espíritu del regeneracionismo. José Canalejas fue uno de los impulsores de su renovación. 2.1. Maura y el regeneracionismo conservador. Bajo el gobierno conservador de Antonio Maura, especialmente entre 1907 y 1909, el proyecto regeneracionista conservador se hizo más ambicioso con la puesta en marcha del proyecto de revolución desde arriba. Se trataba de hacer hondas reformas políticas que renovaran el sistema sin socavar sus fundamentos. El programa político de Maura se basaba en la creación de un Estado fuerte y capaz de gobernar, reformar la administración local para erradicar el caciquismo y que se articulase la sociedad en partidos fuertes y apoyados en la opinión, que él pensaba que eran mayoritariamente conservador y católica en España. El maurismo también tenía los siguientes principios. Era necesario defender la influencia social de la Iglesia católica frente a las pretensiones de la izquierda de querer un Estado laico. La sociedad española era mayoritariamente católica y conservadora y debía movilizarse para expresar su opinión en las elecciones y en los actos públicos. También busca conectar a la monarquía con la realidad social e incorporar otras fuerzas políticas al sistema. En concreto, el catalanismo conservador de la Lliga. Llevar a cabo una política exterior nacionalista y expansionista por Marruecos, para olvidar la derrota de 1898. Y dar un nuevo impulso a los militares. España se había caracterizado por un relativo aislamiento y trató de participar en el reparto de África. Marruecos se convirtió así en el nuevo objetivo colonial. Así, a España se reconocieron sus derechos sobre el norte de Marruecos y comenzó su ocupación militar en febrero de 1909. La cuestión de Marruecos provocó el descontento popular a causa de los reclutamientos forzosos de tropas para una guerra que solo interesaba a dos grupos sociales minoritarios. A. Un sector del ejército que viene la oportunidad de recuperar prestigio profesional perdido tras el desastre del 98, así como un medio de ascenso en el escalafón y de protagonismo político. Y por el IBE, los capitalistas interesados en la explotación de las minas de hierro del Rif. 2.1.1. El problema del catalanismo político. El catalanismo estaba representado a principios del siglo XX por la Lliga Regionalista, liderada por Prat de Riba y Campo. Su objetivo era cierto grado de autonomía administrativa. A cambio, la Lliga colaboraría con la monarquía. En este contexto se produjo un grave incidente en Cataluña. Unos oficiales del ejército, ofendidos por una caricatura aparecida en la revista satírica nacionalista Cucut, asaltaron los locales de la publicación. Esto provocó la aprobación con el apoyo del rey de la Ley de Jurisdicciones de 1906, por la que los delitos contra la patria y el ejército serían juzgados por tribunales militares. Las fuerzas políticas catalanas reaccionaron constituyendo Solidaridad Catalana, una coalición en la que todos partidos antidinásticos y antimonárquicos, que aglutinaban desde republicanos federales hasta carlistas. En las elecciones de 1907 obtuvieron 41 de los 44 escaños correspondientes a Cataluña. Sin embargo, el apoyo que cambió a Maura en los sucesos de la Semana Trágica fracturó este movimiento aglutinador de todas las corrientes del catalanismo que pasó a ser capitalizado por la Lliga. 2.1.2. El problema de los republicanos. Alejandro Lerroux. No todos los republicanos se integraron en Solidaridad Catalana. Un grupo se reunió en torno a Alejandro Lerroux, antimonárquico populista, republicano, de derechas y con gran aceptación entre la masa de emigrantes de Barcelona, debido a sus mítines incendiarios caracterizados por la demagogia revolucionaria, el anticlericalismo feroz y las apelaciones a la violencia. Enemigo del nacionalismo catalán, que estaba respaldado por parte de la burguesía, fue elegido diputado por Barcelona y creó su propio grupo, el Partido Republicano Radical. También tuvo una gran influencia en el desarrollo de la Semana Trágica. 2.1.3. El problema del movimiento obrero. El sindicalismo catalán, tradicionalmente apolítico e influido por el anarquismo, había encontrado un nuevo instrumento de lucha, la huelga general. Con ella se podía paralizar la sociedad y derribar el capitalismo. En 1902 ya se había organizado una huelga general en Barcelona y sus alrededores, aunque no tuvo éxito, pero mostró la capacidad de movilización sindical. En 1907 los sindicatos formaron
una federación de sociedades obreras, a las que llamaron Solidaridad Obrera. Por su parte, el sindicato socialista, UGT, era minoritario en Cataluña y se mostraba reacio a convocar huelgas generales. La gran influencia del anarquismo, con el control del movimiento obrero catalán, propició el estado de protesta general. 2.1.4. La intensificación del antimilitarismo. A raíz de la ley de jurisdicciones de 1806, anteriormente mencionada, y el sistema de cuotas de regulamiento, debemos recordar que hasta la ley de servicio militar obligatorio, promulgada durante el gobierno de Canalejas en 1912, los que tenían dinero se podían librar de la incorporación a filas, mediante el pago de una cuota demasiado elevada para las posibilidades económicas de las clases bajas. Estas, por tanto, eran las que obligatoriamente hacían el servicio militar y las que sufrían los estragos de las guerras, y de ahí el antimilitarismo popular. La cosa próxima de la Semana Trágica fue el desastre militar del Barranco del Lobo, que originó más de 1.200 bajas en el ejército de África. Antes de 1909, algunas compañías españolas se habían interesado por el protectorado. El 9 de julio, rifeños atacan una línea de ferrocarril próxima a Melilla y mataron a 4 trabajadores españoles, por lo que Mauro decidió reforzar militarmente la zona. El ministro de la Guerra cometió el error de no enviar soldados de reemplazo, sino reservistas, de Madrid y Barcelona, muchos de ellos casados y con hijos. La medida provocó numerosas protestas, especialmente en Cataluña, y la resistencia de estos a embarcarse, actitud a la que se sumó Solidaridad Obrera. Se propagó la huelga general convocada por socialistas y anarquistas, y el gobierno respondió deteniendo a cabecillas socialistas y prohibiendo la prensa. Las noticias que llegaron de África sobre los anteriores hechos hicieron que el comité de huelga perdiera el control de la situación, iniciándose inmediatamente en Barcelona el asalto e incendio de edificios religiosos y levantamiento de barricadas por toda la ciudad. La autoridad militar proclamó el estado de guerra, lo que desató la oleada de violencia callejera durante casi una semana, que es la Semana Trágica del 26 de julio al 39 de julio. El motín terminó con un balance desolador: 116 muertos y 300 heridos. El 31 de julio la resurrección fue liquidada y se emprendió una dura represión. Más de 1.500 detenciones, con 17 penas de muerte, de las cuales se ejecutaron 5, entre ellas la de Ferrer y Guardia, pedagogo catalán y anarquista fundador de la Escuela Moderna. El juicio realizado contra este careció de suficientes garantías procesales, por lo que se sospechó que con su ejecución se creaba un escarmiento a los alborotadores. Esta ejecución levantó una oleada de protesta en toda Europa. Y en España un grito unánime, muera Maura, esgrimido por propios y extraños contra el jefe del gobierno, y este fue cesado inmediatamente por el rey. 2.2. El regeneracionismo liberal, Canalejas. Canalejas emprendió el intento más importante de regeneración del sistema para lograr su progresiva democratización y ampliar las bases sociales del régimen, buscando la integración de política de los sectores obreros, requisito indispensable para conseguir la democratización del régimen. Lo que él mismo denominó República Coronada representaba un nuevo liberalismo desarrollado en un programa basado en la mejora del sistema parlamentario, la secularización del Estado y la intervención estatal en materia social. La modernización del Estado implicaba la separación de Iglesia-Estado, la libertad religiosa y el control de la Iglesia, incluyendo el fin del monopolio de las órdenes religiosas en el campo de la enseñanza, así como la implantación de una enseñanza laica. Canalejas intentó aprobar la ley de asociaciones religiosas, mientras que se aprobó la ley del candado, que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. La férrea posición de sectores conservadores impidió la aprobación de la ley. La política de reformas sociales tuvo más éxito con medidas destinadas a regular las relaciones laborales y las condiciones de vida, como la ley de jornada máxima de 9 horas y la minería, ley de accidentes de trabajo, seguridad social obligatoria, contratos colectivos de trabajo y regulación del derecho de huelga. También se aprobó una de sus propuestas más llamativas, la ley de mancomunidades provinciales, para satisfacer las demandas de la Lliga. Con la ley de reclutamiento se estableció el servicio militar, obligatorio sin distinciones en el caso de guerra. El asesinato de Canalejas en 1912 dio paso a una serie de gobiernos de corta duración. La fragmentación del sistema de partidos fue total.
La inestabilidad gubernamental se hizo endémica y los gobiernos de la monarquía entre 1912 y 1923 fueron incapaces de dar respuesta a los problemas del país. 2.3. Crisis política y socioeconómica. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya en 1919 se intensificó la crisis económica, puesto que la inflación de los años de la guerra se unió a la contracción de la demanda, que provocó el cierre de empresas, el aumento del paro y las rebajas salariales generalizadas. Durante la guerra, la necesidad de satisfacer de la demanda provocó que los patronos fueran más propensos a la negociación que al enfrentamiento con los obreros. Esto, a su vez, se tradujo en un crecimiento espectacular de la afiliación obrera a los sindicatos. Esto, a su vez, se tradujo en el crecimiento espectacular de la afiliación a los obreros a los sindicatos. La situación cambió con la crisis económica de la posguerra. Muchos trastornos se pasaron la línea dura y el enfrentamiento con lo que consideraban una dictadura sindical. Asimismo, el triunfo de la revolución bolchevique insufló entusiasmo a las organizaciones obreras para la que Rusia se convirtió en un mito. Esta situación provocó un aumento en la conflictividad social. La presión de un movimiento obrero cada vez más fuerte aconsejaba que el gobierno adoptara algunas medidas de carácter social, como la tradicional reivindicación obrera de jornada de 8 horas en la industria o la creación del Ministerio de Trabajo. El descontento social se desencadenó en la crisis general de 1917, aunque fue una triple crisis militar, política y social que incidió decisivamente en la descomposición del sistema de restauración. La crisis militar empezó cuando el ejército, un poder básico en el mantenimiento de la monarquía, empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida pública. Crearon las juntas de defensa. En el gobierno intentó disolver la junta y detener a sus dirigentes por rebeldía. Estos se negaron a desaparecer y como casi siempre ocurría, tuvieron el apoyo del rey. Por lo que el gobierno tuvo que admitir sus peticiones y reconocer oficialmente el movimiento en junio de 1917. Como respuesta al clima de tensión existente, el gobierno decretó una censura de la prensa y la supresión de las garantías constitucionales y de las Cortes. Ante la actitud autoritaria y en medio de una ola de protestas, Cambó, dirigente de la Liga Regionalista, convocó en Barcelona en julio de 1917 una asamblea parlamentaria, a los que solo asistieron la oposición izquierda y algunos liberales. Ello originó un movimiento civil que se extendió, que exigió la convocatoria de Cortes Constituyentes, la autonomía para la Cataluña y la aplicación de un programa reformista que contemplara la realidad plurinacional de España. Estas demandas provocaron una grave crisis política, pero la heterogeneidad ideológica del movimiento dificultó su cohesión y el rechazo por parte de la Junta de Defensa que se situaron junto al gobierno facilitaron la disolución de la Asamblea. En cuanto a la crisis social, las organizaciones obreras anteriormente habían organizado una campaña para solicitar el abaratamiento de las subsistencias y convocado una huelga de protesta el 18 de diciembre de 1916, que fue un éxito rotundo, y la tensa situación social y la creciente importancia de los sindicatos favorecieron la creación de un comité de acción conjunto CNT y UGT. A pesar de la diferencia entre los socialistas partidarios de una democracia efectiva del régimen y los anarquistas impulsores de una revolución social, la situación llegó a centrales sindicales a convocar la huelga general revolucionaria el 13 de agosto de 1917. La huelga podía desembocar en una revolución que derrocara el régimen, pero reivindicar un cambio político. La movilización se extendió por las principales ciudades de Asturias, el País Vasco, Madrid, Barcelona. Tras 5 días el ejército reprimió duramente la huelga. El descontento de los obreros fue dirigido por los sindicatos en un proceso de expansión creciente. La UGT minoritaria se expandió en este periodo incluso entre los jornaleros andaluces, más próximos al anarquismo. Por su parte, la CNT, con mayor número de afiliados y con mayor capacidad de movilización, era hegemónica en Cataluña. La acción sindical se vio tanto en el campo, especialmente en andaluz, como en los centros urbanos industriales, Cataluña, Asturias, País Vasco y Madrid. En Andalucía, la agitación social se había mantenido baja desde principios de siglo hasta 1937. Sin embargo, entre 1918 y 1920 se vio una etapa de actividad revolucionaria llamando el trienio bolchevique, provocada por múltiples factores.
Por un lado, la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la garantía de la vida y la influencia de la Revolución Rusa. Bajo la dirección de los dos grandes sindicatos se sucedieron huelgas, se invadieron los campos, se repartieron las tierras, se tomaron ayuntamientos, etc. La Revolución Social acabó en 1920, a consecuencia de la declaración del estado de guerra y la consiguiente represión. En Cataluña, las huelgas, los sabotajes y los atentados se sucedieron continuamente. La respuesta patronal catalana se caracterizó por su dureza. Frente a la huelga obrera, el lockout, cierre de patronal para la empresa, fue la respuesta. Frente a la acción directa al terrorismo rojo, el terrorismo blanco o contratación de pistoleros y bandas armadas para asesinar a los dirigentes obreros y sindicales. Y la fundación de los llamados sindicatos amarillos, los llamados sindicatos libres. Las autoridades civiles y militares de Barcelona practicaron también un auténtico terrorismo de Estado al servicio de la patronal, como la promulgación de la ley de fugas, cuya implicación significaba dar licencia para disparar al detenido que intentaba fugarse, que se convirtió en el pretexto legal para disparar por la espalda contra cualquier arrestado. En Asturias y Vizcaya, el talante más moderado de los socialistas más importantes en esta zona determinó una menor agitación y violencia que en Cataluña, aunque también fueron frecuentes los enfrentamientos entre los obreros por un lado y la patronal y gobierno por otro. Desde otro punto de vista, el triunfo de la Revolución de 1917 no supuso el estímulo de la agitación obrera, sino también una división ideológica del movimiento obrero que se saldó con la ruptura dentro de las filas del socialismo. En 1919 se fundó en Moscú la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que pretendía agrupar todas las organizaciones obreras para extender la experiencia revolucionaria rusa a todo el mundo. En 1920, un grupo de juventudes socialistas decidió transformarse en el Partido Comunista de España, según las directrices de Moscú. Conclusión. La quiebra de la monarquía parlamentaria, 1917-1923. A partir de este momento, el declive fue imparable. La inoperancia de los gobiernos se sumaron a la creciente contestación política del régimen. La conflictividad social y el desastre militar de Marruecos, durante este periodo comprendido entre 1917 y 1923, hubo varias tentativas, todas ellas fracasadas, de revitalizar el sistema mediante un programa que no pudo realizarse por la falta de entendimiento entre los grupos políticos que formaron los diferentes gobiernos de concentración. Durante este periodo se formaron 11 gobiernos. Ante esta situación comenzaron las protestas populares a través de motines y disturbios y más tarde huelgas organizadas por UGT y CNT. El estallido de la Revolución Rusa, ocurrida en plena guerra, animaron a los republicanos españoles a luchar por una sociedad más democrática. Esos mismos acontecimientos fueron recibidos por temor por los terratenientes, la burguesía y gran parte de la clase media española. Este último grupo empezó a desear una solución militar autoritaria que pusiera orden en la sociedad española. El programa previsto para desbloquear el sistema consistía esencialmente en una reforma del Estado constitucional, la apertura del proceso de autonomías regionales, la secularización del Estado, cortes unicamerales y la limitación del poder del rey. Este programa era la actuación encaminada a hacer oficial lo que en la calle ya era una realidad, la secularización de la vida y del pensamiento. Era inaplazable buscar una salida, democrática o autoritaria. El golpe militar de Primo de Rivera en 1923 impuso la dictadura, con la aprobación del rey. Pero no fue más que el aplazamiento de una muerte anunciada. Finalmente se hundió el viejo sistema y arrastró su caída al rey y a la propia monarquía.